Buen día, señores diputados, señores senadores. Siendo las 9:20, damos inicio a esta sesión ordinaria de la Comisión Permanente. A consideración el acta de la sesión anterior que fue distribuida con anticipación. Si no hay objeción, queda aprobada. Igualmente fue distribuida por medio electrónico los asuntos entrados en comunicación en cada caso. No habiendo ninguna objeción, pasamos al estadio de homenajes. Si hubiere a consideración en homenaje, diputada Norma Camacho. Muchísimas gracias, presidente. Un saludo a todos los colegas y a la ciudadanía que nos escucha. En un día como hoy, quería hacer una mención especial y hacer llegar mis saludos y mi respeto puntualmente a la comunidad judía del Paraguay, por cuanto que ayer hemos recordado el Holocausto. Ayer fue el Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto, y de esta bancada del Partido Encuentro Nacional nos hacemos eco hoy de un mensaje que se repite desde entonces. No olviden lo que sucedió en el Holocausto y procuren que nunca vuelva a repetirse. Esto es un mensaje de una de las víctimas y es un mensaje que se repite insistentemente desde entonces. Por lo tanto, hago mías también las palabras de una sobreviviente que decía: no me canso de contar lo que vivimos en Auschwitz y lo seguiré haciendo con voz firme mientras tenga fuerzas, porque sé que esa es mi obligación. Y he ahí la frase que nos compele, que es lo que es, sé que lo que es mi obligación. Por lo tanto, no solamente un saludo respetuoso, sino una sentida oración recordando con inmenso dolor a los billones de judíos muertos, sacrificados en el Holocausto por los nazis y por su plan de solución final de la cuestión hebraica. También se calculan unos 15 millones en total de gente que fue cruelmente sacrificada, y sin dejar pasar también la oportunidad de celebrar también la presencia la semana pasada de más de 40 jefes de Estado en Jerusalén, que también por otro lado han sido testigos de la recuperación del pueblo judío y su incansable esfuerzo por construir un país, en este caso desde las cenizas. Gracias. Gracias, señora diputada. ¿Algún otro legislador que quiera hacer uso de palabra en este estadio de homenajes? No habiendo otra persona, pasamos a pasar al capítulo de expresiones verbales, escrita, debate o de pronto despacho. Tiene la palabra el senador Sisto Pereira. ¿Va a esperar? Bueno. Después. ¿Alguien que quiera hacer uso de palabra? Diputado Erly Maidana. Bueno, no habiendo nadie que hace uso de palabra, pasamos al primer punto del orden del día. ¿Por secretaría? No, después ya pasamos. Nota presentada por los senadores de la Nación Blas Llano, Fernando Silva Facetti y Abel González, de fecha 22 de enero de 2020, por la cual presentan el proyecto de ley que declara el estado de excepción en el departamento de Amambay y solicitan su tratamiento de urgencia. Antes de dar la palabra, quiero hacerle el comentario que a través de la presidencia hemos pedido por nota opiniones al Ministerio, por favor, al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa, y han presentado por escrito. Eso hemos pasado vía WhatsApp a los miembros y a los legisladores que no son miembros y que están presentes. Les vamos a distribuir la copia. Tenemos las dos opiniones de los dos ministerios, ¿verdad? Y también de algunas organizaciones, llámese Rural, Cámara de Comercio del departamento de Amambay. Eso se está distribuyendo a través de la Secretaría. Diputado Erly Maidana.
Senadora Desiree Massy. Gracias, presidente. Con respecto al pedido de algunos senadores sobre la declaración del estado de excepción en el departamento de Amambay. En primer lugar, no se puede. Nosotros tenemos una ley vigente, compañeros, que es la ley que modifica la ley de defensa interna, etcétera, 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 con un decreto vigente que de por sí algunos discutimos desde un inicio que es inconstitucional. Y ya no vamos a discutir en este momento porque de hecho el PDP ha presentado un proyecto de ley. Ningún estado de excepción dura 7 años. Así que, pero dura 7 años y en el decreto reglamentario, en la ley dice el presidente definirá el alcance territorial. Y en el decreto reglamentario dice Concepción, San Pedro y Amambay. Es decir, no podemos hacer el papelón de declarar un doble estado de excepción en un mismo departamento. Un estado de excepción vamos a declarar. Vamos a partir de esa cuestión. Existe una legislación, está vigente, existe un decreto, está vigente. Los dos responsables políticos, vamos a decir máximo, acá estoy leyendo en lo que usted envió, presidente, en el chat, tanto ayer como hoy, ¿verdad? El ministro de Defensa y el ministro del Interior se expiden en el mismo sentido. Ellos consideran que no es necesario el estado de excepción en Amambay. Eso no quiere decir que no haya habido falencias en esta liberación, porque no voy a usar el eufemismo de fuga, ¿verdad?, de lo que ocurrió en la cárcel de Pedro Juan. La Asociación de Comerciantes, etcétera, etcétera, en la otra nota también nos piden, por favor, nos está pidiendo la gente de allá. Yo he conversado con algunas personas de allá, no sé si acá hay diputados o senadores que son, pero ¿qué me han dicho? Ustedes en Asunción, sí, acá el comercio ya de por sí, porque ellos conviven con algo que los asuncenos y otra gente creemos, basta comparar la tasa de homicidios de Sinaloa con la de Amambay para que dejemos de decir vamos camino a Sinaloa. Hace rato que supera la tasa. O sea, ahí y ellos conviven con esa situación en la cual el Estado le da la espalda al departamento hace muchísimo tiempo. Pero de todos modos les afecta en este momento, aparte de la situación. Por eso uno tiene que escuchar a la gente que está allá también. Yo entiendo que el senador Abel, que no sé, antes que tuvo algún inconveniente, que es uno de los firmantes, pero conoce, por supuesto, la situación de su departamento. Pero acá firman los comerciantes y a mí me estuvieron diciendo ayer algunos cuantos, sí, está bien que estén acá los canales paraguayos transmitiendo en vivo y en directo, pero está la red O Globo y cuánto medio brasilero hay, que nosotros nomás sabemos que el estado de excepción en Paraguay es relativo cuando quiere ser, porque los pobladores en Concepción, y eso hay denuncias documentadas, cuando quiere ser, contra quien quiere ser. Pero en Concepción hay allanamientos nocturnos, detenciones ilegales y un montón de cosas cuando quieren. Cuando no quieren, no pasa nada. Y esta gente que vive allá, que ya sufre esta cuestión, está preocupada encima por la afectación que puede tener al comercio. Lo tercero, al estilo Paraguay, hacemos un diagnóstico correcto, y yo les invito a todos a que miren lo que está en la página web del mecanismo contra la tortura. Eso cualquiera puede ver. Está, y ese grupo es un grupo delegado que depende del Parlamento. Así que todos los parlamentarios tenemos la obligación de mirar qué dice ese grupo, que no es cualquier ONG para que se quiten la venda de las famosas ONGs. Yo creo que es el grupo que más conoce de la situación penitenciaria en el país y que no solamente conoce de teoría, porque de teoría muchos hablamos, sino que hay un conflicto en cualquier cárcel y van y se hacen presentes. Conocen absolutamente todo y han denunciado, no solamente, porque ahora hay que pedir perdón más o menos, por investigar violación de derechos humanos, sino que han denunciado lo que atañe a esta cuestión y que todos sabemos y que viola la Constitución y el Estado de Derecho, que el 80% de los que están recluidos no tienen condena. Y está ahí por departamento, por penal. Es decir, la sobrepoblación, y si continuamos así creyendo que la solución es construir más cárceles, vamos a terminar con 2 o 3
cárceles nuevas en los departamentos que se van a volver a llenar. O sea, acá o el Estado paraguayo toma en serio esto, y voy a repetir lo que dije en esa reunión que tuvimos con los ministros, donde ya hubo 3 cumbres de poderes, 3 hubo ya sobre este tema, en específico, en el anterior gobierno y en este. 3 cumbres de poderes, donde cada uno anotó cuáles eran sus tareas, y el único poder que hizo su tarea fue el Parlamento, cuando modificamos el 245 del Código Penal para que se dejen de llenar las cárceles con cualquier cosa y sobre todo, porque les guste o no, una persona sin condena resulta que no puede estar preso. De estos recapturados, o como sea que se pueda llamar, porque para mí es toda una gran parodia lo que está sucediendo en Pedro Juan, 3 de ellos están hace 5 años, señores, sin condena, y la causa es robo y robo agravado. Robo y robo agravado. Así que si alguien no se espanta de eso, yo no sé más qué más le puede espantar. 5 años, uno de ellos juzgado por la ley del menor. Robo, desde los 17 años preso en Pedro Juan Caballero, por robo, no por sicario, no por la droga. Eso, pero por favor, todos sabemos. Hicimos el cambio, cambiamos pim pam 20 veces la ley de las tobilleras, o como quieran llamarlo. Todavía están probando si va a funcionar o no. Hubo una confusión, que era el Ministerio de Justicia, luego dijeron que era nosotros pusimos acá el Ministerio del Interior en la legislatura pasada, porque nos dijeron que las tobilleras tienen que estar con quien tiene el sistema 911. Cuando eso se vetó, volvimos a poner el Ministerio de Justicia, luego la Corte también se metió, que dependía de la Corte. Yo no sé por qué eso no se conversa todo en la cumbre de poderes, y terminamos nosotros otra vez cambiando al Ministerio del Interior, pero quien está haciendo la prueba es el Ministerio de Justicia en este momento. No podemos ser más paraguayos en el sentido de desorden y de falta de coordinación. Y le estoy incluyendo a los 3 poderes, ¿verdad? Después, ¿qué otra cosa hicimos? Cambiamos esa cuestión, el 245, en el 2013 ya cambiamos el Código de Ejecución, señores. En el 2013 pusimos en el Código de Ejecución, a pedido justamente del Ministerio de Justicia en ese momento, que las fuerzas públicas custodien el área perimetral. Eso está desde el 2013. Eso no ocurrió ni el año antepasado ni el pasado. Los que tenemos vivencia parlamentaria sabemos que en el 2013 cambiamos el Código de Ejecución, y ahí como si nada se puso una frasecita que permite a los militares y a los policías están en la parte perimetral. Repito, cambiamos el 245 y asumimos el costo político que eso podía suponer, de que si salía una persona y cometía algún delito, segurito nos iban a culpar al Parlamento, y nadie iba a decir lo que se está haciendo es cumplir la ley, señores. Nadie puede estar años preso sin condena. Lo de las tobilleras, y no me acuerdo que, y la ley de emergencia, por supuesto, que se quitó así nomás, de los cuales de los 13.000 millones se ejecutó 50%. A lo que quiero llegar es esto: el diagnóstico de fondo tiene que ver realmente con, y lo que dijeron los ministros, como todo el mundo contó, y nadie respetó, presidente, lo que se respeta normalmente, que uno puede dar opinión política de una reunión secreta, pero se supone que uno no puede contar detalles de esa reunión. De todos modos, ¿qué es lo que dijeron ellos? Que previeron todo, que yo no creo nada en eso, pero lo que no previeron fue la posibilidad que se venda todo el penal. Estamos en Paraguay, señores. Yo lo primero que pondría en mi ecuación es la posibilidad de la corrupción. Y después pondría el cohete, el misil, el no sé qué historia y todas las otras cuestiones que ellos enumeraron, sin descartar esto. Y con esto ya voy terminando. Que tampoco vamos a juzgar a todos los guardiacárceles o a todos los policías, pero sobre todo a todos los guardiacárceles, como corruptos, porque algunos sabemos perfectamente qué pasa cuando gente sin protección está en territorio liberado, o en territorio donde el crimen organizado o el terrorismo se mueve como si fuese su casa, ¿verdad? Algunos habrán ligado plata, por supuesto, y otros, señores,
fueron amenazados ellos y sus familias. Lo más probable, y eso basta mirar, y me remito otra vez al mecanismo contra la tortura, que vuelvo a recomendar que lean, donde hay personas que colaboran o que colaboraron, ¿verdad?, viendo al EPP, ¿verdad? Algunas murieron, y eso está allí, no es ningún secreto, y yo les comprendo a esa gente. Si yo soy un guardia cárcel, o si soy un poblador, y me voy a poner como ejemplo, si soy un guardia cárcel y yo sé que el PCC está haciendo un plan de fuga, y mi familia vive ahí, y yo no voy a tener ninguna protección, voy a hacer de soplón, voy a contar efectivamente, sabiendo que no voy a ser testigo protegido, y que el Estado no se va a hacer cargo ni de mi vida ni de mi familia. Probablemente no. Y esto no es fantasía, esto ya ocurrió en Concepción. La gente que, y acá de Asunción, son todos cómplices porque le ven a los del EPP, sí, claro, repito el mismo ejemplo. Le veo a Osvaldo, o le veo, no sé, que a Magna Mesa o al propio Minotauro en el patio de mi casa, y el Estado paraguayo, y me amenaza que si yo cuento me va a matar a mí, no importa, a mis hijos. No sé, y yo sé que el Estado paraguayo no me va a proteger, a ver si cuento. O sea, este tema no es tan fácil como declarar el estado de excepción así nomás. Deberíamos hacer, y no voy a hacer acá porque algunos estuvimos 5 horas haciendo el análisis de la situación, ¿verdad? Y sabemos, algunas cosas se contaron, otras no. A mí me da exactamente igual que se cuente absolutamente todo, porque lo que estamos viendo en la televisión supera cualquier ficción que uno pueda imaginarse, ¿verdad? Entonces, presidente, esto, como dijeron los 2 ministros, no es la solución. Aprendamos a hacer. El diagnóstico ya está, leamos, no hagamos diagnósticos, y después la solución no tiene nada que ver con el diagnóstico. Salvo que acá los proponentes y los que van a defender esto me puedan explicar cómo los policías y los militares en la calle, ¿verdad?, supuestamente van a controlar el tema de la corrupción de los penales y del temor que produce este grupo dentro de los penales, no solamente de la corrupción, del temor que produce en los otros reclusos, ¿verdad?, que al final se convierten en soldados de ellos por convicción, por temor, por favor o lo que sea, y en las autoridades. Sin desconocer que esto, como siempre, sí comparto lo que dijo el presidente del Senado en su conferencia de prensa, que debería haber un cambio total de la cúpula policial ahí, ¿verdad?, que yo creo que hubo más o menos nomás, y que debería haber un cambio, y ojalá se empiece a cumplir. En serio, ya termino, para eso nos discutieron tanto, pero salió. La creación de los tribunales especializados. Para eso, una de las leyes antilavado es la cuestión de los tribunales especializados que funcionan en la capital. Ahí se juzga absolutamente, aquí se juzga, y esto no quiere decir que los jueces y los fiscales en la capital sean más íntegros que los del interior. No, acá existe una posibilidad de darles mayor protección. Los que vemos y los que leemos la historia sabemos que en algunos países existen todavía jueces que dictan sentencias con capuchas cuando se enfrentan al crimen organizado. Y nosotros pretendemos que fiscales y jueces que viven en la zona estén investigando a personas que supuestamente están o estuvieron involucrados cuando ellos y sus familias están ahí sin ninguna protección. Todos esos casos, como se hizo con el tema del EPP, que ha intentado de innumerables maneras que sus casos se lleven en Concepción, se les dijo que no. Ahí no existió esta cuestión del arraigo, de la proximidad. No, señor, son un peligro para el sistema, para la sociedad. Sus casos se juzgan en la capital. Y ahora ya tenemos en el paquete antilavado el tribunal. Así que yo espero que el Poder Judicial, aquí el único, voy a hacer una salvedad, de estas 3 o 4 reuniones, aparte del Parlamento, el único, no sé yo cómo, si es extrapoder o qué instancia, cómo se llama esto, que está haciendo algo con poco presupuesto, es la Defensoría, así se llama, ¿verdad? La Defensoría del Pueblo, el Ministerio de la Defensa Pública, que realmente hizo doble turno, han quitado gente a la calle, hacen el seguimiento. El resto, lo que nos prometió el presidente de la Corte, el doble turno de los jueces, el doble turno de los fiscales, absolutamente nada se hizo.
la única institución que tendrá sus peros seguramente, pero yo miro el resultado, es de todos los que se comprometieron, los presidentes y qué sé yo, es hasta ahora el Parlamento que cumplió su parte con las leyes que son leyes muertas y el Ministerio de la Defensa Pública que está cumpliendo la Constitución. Si no tenés condena no podés estar 5, 7, 8 o 10 o más años preso. Eso es una aberración que produce una sobrepoblación. Presidente, por todos estos motivos, en todo caso, voy a escuchar la argumentación de los colegas, pero sobre todo porque el diagnóstico, yo entiendo la preocupación de los compañeros firmantes y del presidente Blas Llanos, pero no va a ser la solución. Y en medicina nosotros tenemos una frase que dice, no hay peor cosa que crear un placebo. ¿Qué quiere decir eso? Darle un remedio de guau, porque entonces se van a relajar todos vamos a creer que algo va a contribuir el estado de excepción y no se van a tocar. Eso es como le das a una persona con un dolor intenso que vos estás sospechando que tiene algo más que una fiebre o un resfrío, le das un geniolito, ¿verdad? Y le dejas de estudiar. Eso se llama placebo. Sabes perfectamente que esa persona va a agravar la situación. Para nosotros el estado de excepción, aparte que ya existe, se va a convertir en un placebo. Van a disminuir, yo no sé luego lo que están haciendo, todavía no tengo claro. El Parlamento sí le tiene que exigir, en ese momento fue muy rápido, que traigan un plan. Que traigan un plan en serio, no solamente para Pedro Juan, para todos los penales. Así que nosotros estamos en desacuerdo, presidente. Gracias. Gracias, señora senadora. Tiene la palabra el senador Sisto Pereira. Gracias, presidente. Buen día, colegas. Lo acontecido en Pedro Juan Caballero hay que analizarlo dentro del contexto en un escenario previo, durante y post. Añandeya Jama Pepos me meter en el planteamiento de este proyecto de ley que declara estado de excepción. Y lo otro, ¿cómo queda? Yo quiero referirme al problema de origen, al en el contexto previo, el OICOA. Y creo que hay que entender que esto no es una cosa nueva, es una cosa arrastrada, porque nuestro Estado de Derecho está cimentado sobre la corrupción y la impunidad. Entonces la situación golpea pata entero a todas las instituciones, a todos los poderes del Estado. Ejecutivo, en este caso la Fiscalía y el Poder Judicial. La convocatoria en una sesión extra, en este caso al ministro Acevedo y a la ministra de Justicia, vinieron a hacer las explicaciones y descargo correspondientes sobre lo acontecido. Jape previo vengo Lorito y se relata y que oye cuapa y te lo con lujo y detalle. Con lujo y detalle, desde cámara que estaba informado, en este caso la seguridad penitenciaria, la policía, la fiscalía. Oye, hoy cuapa lo icota. Al menos cuapa han entero jota, han para Júpiter. Entonces una cuestión muy delicada, el abordaje así muy simple de plantearlo ya el post con este proyecto de declaración. Esto es generar darle carta blanca en este caso al Ejecutivo. Probablemente porque es, en términos económicos, es darle liberación del manejo de recursos. Es avasallar el tema del funcionamiento institucional, el derecho de la ciudadanía. La ciudadanía y que los comerciantes, etcétera, y por hora, día, mava, a lo arrer guaviraye, uya veo yejota. Entonces una cuestión me parece
no muy responsable plantear este tipo de salidas. Hoy Mayola, por ley, interviniendo en 3 departamentos la fuerza de tarea conjunta, con poco o nada de resultado y con mucho costo para el Estado, para la ciudadanía. Amambay, Concepción y San Pedro. Yo ayer en general tenía rico de una camada de los que intervengan. Eso funciona y hay denuncias de los que estuvieron al frente de estos operativos. Entonces, en el tema previo, es el problema central. ¿Qué se hizo en este caso con todas las denuncias, hechos, acontecimientos previos que hubo enumerados por la ministra de Justicia? Eso ocurrió en la convocatoria, entre comillas, reservada, que hubiera golpeado como parte del Ejecutivo a los órganos de seguridad pertinentes. Jando pelote ahí donde denunciara lo que aconteció. Jando y coibe. Hoy comparé hoy con la renuncia. Y tenía que ser previo. Si es que realmente, objetivamente y en serio se va a asumir esa responsabilidad. Previo ya por la denuncia formal, jando pelote ahí donde en votar, denunciar públicamente esto. Cuando uno tiene interés, si anda muy bien tela de juicio, en este caso no lo conozco, pero pese ya actuar, cualquiera tendría que actuar de esa forma, porque los acontecimientos, lo acontecido en Pedro Juan es gravísimo y grave, bebé. Y está toda la cuestión comprometido, todos los órganos. Coabeco Cuña Caraí Reinalda Palacio, fiscala de la zona. Eso tiene que, la fiscala general del Estado hay que convocarlo y preguntarle. Es verla y enviapó. Japea parece ser que es esposa de un comisario. Entonces acá tiene que venir Resquín y el ministro del Interior a dar explicaciones también. Entonces tiene que venir. La ya abordado en serio este asunto. Hay que partir desde el origen del tema previo. Entonces, a ver, Iñez cimentar sobre la corrupción y la impunidad. Y lo otro, es una cuestión de salvavidas para generar mayor corrupción y mayor impunidad. Entonces, creo que acá hay competencia de varias instituciones del Ejecutivo. El presidente de la República indicatuindo y cuay o cuay. Hoy cuay manteana. Hoy el ministro del Interior, el ministro político. La Fuerza Armada, la Policía Nacional, la fiscala tiene que dar explicaciones sobre lo acontecido. Entonces, a mí, en Yayunte ya hombre, uy, Congo, pea curija, orengoro, curija. No, hay que acá dar señales, tomar decisiones para que se genere credibilidad en la ciudadanía. Con acontecimiento y esta salida generar mayor hasta de descrédito sobre las instituciones. Descrédito. Añadíame y salida de generar otra ley para generar mayor corrupción e impunidad. A ver, ya origen. A ver, en este caso, el precio de resoluciones, sentencias de fiscales, jueces, complicidad de policía, etcétera, para liberar a narcocriminales, etcétera. Voy a explicar por qué vos catón vamos a decir la traída, previendo ya pues llegó a Baguri, mao yoko, o imagina la güey que era ujaco ave, da ese coaves de cuadrilátero, ve. En el Ejecutivo tiene que tomarse decisiones, medidas, si se va a tratar en serio. Durante el hecho, va el ICOA. Oye, ya puede política el teru. Si no hay cual va a haber teru. Muy tebe, apuja otro lado, hoy con la guarara. Entonces, va el oye, ya puede, oye, yo, ueti túnel, japea tú, no sé, los presos bit,
o ser tranquilo por la puerta grande. Oye, cuapaité, con lujo y detalle. Entonces, ¿cuál tiene en Bojorú el manejo y el tratamiento para la ciudadanía? Y nosotros como parlamentarios, ambas cámaras, ya tomar algunas decisiones políticas para recuperar y generar credibilidad en la ciudadanía. Lo planteado del POS, da descrédito mayor. Entonces, a ver, esta página de la alfombra, la utopía, de salida ficticia e irresponsable. Entonces me parece, presidente y colegas, creo que ya están por el lado de, no una cuestión de deporte, estos son hechos, y acontecimientos que ocurren. Peango Jera es igual a mal desempeño de funciones. Hay tomado algunas medidas. Oye, a todos los responsables. El Parlamento, las dos cámaras tienen que tomar lo que debe hacer. Hoy me oye interpelata, hoy me oye planteata renuncia. El presidente de la República tiene que dar señales y gestos de voluntad política. Hasta ahora, Daipori, porque es la primera responsable de varias instituciones de seguridad. La fiscala tiene que dar explicaciones, o un agua, presidente. Y no es en algún momento, o si no es cambalache, mayor la forma de abordaje de esta situación. Andas ahí, caso aislado en Amambay, pero hay Catuca, Azapay, Catuca, Nindeyu, ni hay minado de esta situación en el país. Entonces, oye, 1.500 efectivos, güey, ¿cómo? Con la servicio de inteligencia, armamento, plata, o mayor que un Estado, o sea, un Estado dentro del Estado funciona. Entonces me parece, en ese sentido, hay que tomarlo con la seriedad, el tratamiento de esta situación. Por eso creo que esto, si fuese en otro momento, es motivo para un juicio político, es una cuestión, hay argumentos consistentes, contundentes, por las cuales uno puede tomarse. No es deporte el asunto de juicio político, es un recurso constitucional en donde el presidente de la República tiene que dar señales a la ciudadanía. Eso vea que tú. Entonces ya apoyo peañandella, ponga presidente Coabe y colegas de ambas cámaras, ya tomar las decisiones para poder recuperar y reorientar este Estado de Derecho, totalmente corroído por la corrupción y la impunidad. Por lo tanto, nosotros nos vamos a acompañar por estas razones, porque yepucarei y naco asuntos allá borrajan allá pocoy. Ya está para hacer la alfombra, veina. Gracias. Gracias, señor senador. Tiene la palabra el senador Stefan Rasmussen. Gracias, presidente. Muy buenos días a todos. Yo creo que lastimosamente esto es algo que se veía venir, de hecho ya pasó anteriormente. La famosa crónica de una muerte anunciada, por lo que ya se habló anteriormente, ¿verdad? Porque el diagnóstico es bastante claro. Es bastante claro la crisis penitenciaria que tenemos, así como había dicho la senadora Masi. Hay organismos que tienen mucha información, digamos, desde adentro de qué se podría hacer, como el mecanismo de la prevención contra la tortura y obviamente también el Ministerio de Justicia. Y definitivamente necesitamos un plan. Hasta ahora, por lo menos, de lo que se conoce, es muy débil la reacción del Poder Ejecutivo. Necesitamos un plan que ataque directamente la crisis penitenciaria con formación y capacitación a guardiacárceles, con mejores controles y sobre todo combatir la corrupción reinante que hay en todas las cárceles del país. Ahora, nosotros creemos que no es la respuesta adecuada ni la solución declarar un estado de excepción. El estado de excepción está muy bien estipulado en el artículo 288 de la Constitución, donde se establecen las causales claramente y las principales son un conflicto armado internacional, o sea, básicamente una guerra internacional o una conmoción interior que ponga en inminente peligro
el imperio de la Constitución o de, o de las instituciones que crea la Constitución. Entonces nosotros entendemos que no es ese el caso. Además, el proyecto de ley y el estado de excepción faculta al presidente a ordenar por decreto detención de personas y traslado de personas dentro del territorio nacional, lo cual creemos que no es oportuno en este momento, ni se dan las condiciones para darle esa facultad adicional al presidente a través de un estado de excepción. Sí necesitamos un plan mucho más claro de qué hay que hacer, así como dijo también ya la senadora Masi, hubo varios encuentros de poderes entre la Fiscalía, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, pero lastimosamente no se tiene por lo menos muy claro el plan, el cronograma que se va a implementar y sobre todo cómo se va a superar esta crisis penitenciaria que tenemos, y no solamente por una cuestión de seguridad, sino también por una cuestión de situación infrahumana en que viven los reos en Paraguay, y muchos de ellos, la gran mayoría, sin condena. Entonces, nosotros creemos que no se dan las causales para declarar un estado de excepción para poder detener personas por decreto. Los prófugos liberados se tienen o se deberían tener perfectamente identificados quiénes son, y obviamente se necesita un plan de rastrillaje y de que las fuerzas públicas se hagan presentes ya. De hecho, por ley, por decreto, en su momento ya pueden que fueron aprobados en su momento, pueden intervenir las Fuerzas Armadas en el departamento de Amambay. Entonces sí creemos y esperamos del Poder Ejecutivo y de los otros poderes, el Poder Judicial y también la Fiscalía, un plan con un cronograma detallado para superar esta crisis y específicamente esta situación en particular, pero no creemos que el estado de excepción sea la respuesta, presidente. Gracias. Gracias, señor senador. Tiene la palabra el senador Fernando Silva Facetti. Gracias, presidente. Yo fui uno de los firmantes del proyecto que tiene como antecedentes inmediatos el estado de excepción del 2010 y 2011 también, ya por situaciones dadas por el tema de PP. Y lo que pasó en la cárcel es nada más que la guinda que vino a coronar un proceso. Y yo quiero relatar brevemente en una experiencia personal. Me acuerdo que me tocó una campaña municipal, caminar allá por el 95, más o menos, por Pedro Juan Caballero, con un candidato a concejal. En medida que te ibas caminando, él te decía: acá vive Yousiño, él es piloto narco, trabaja para fulano y mengano, aterriza en la estancia de fulanito, pasaba al siguiente. Acá vive Eduardo es narco, él le mató a fulano y fulano. Y había un caso, estaba un señor en una silla de cuerda tomando tereré bajo una planta, un mango ahí, y nos presenta a Correlí, estaba hablando un señor flaquito, y después continuó y me dice: él es Francisco es matador. ¿Y qué es lo que es matador? Y él es sicario, le mató a fulano, fulano y fulano por encargo de mengano. Eso ya era 20 años atrás. Y a mí me sorprendió la normalidad, lo normal que era para la gente el hecho de convivir con personas así en la sociedad. Y te decían: sí, pero si vos no te metes con ellos no pasa nada. Años después vi lo mismo en Concepción cuando empezaban a comprar estancias. Avanzaban lentamente. Y después volvió a pasar lo mismo que pasó en Pedro Juan, en Villaú, en Orqueta y en la ciudad de Concepción. Le digo porque son zonas que suelo visitar. Entonces, la preocupación es la falta de reacción del Estado. Y lo que nosotros hacemos en el Congreso es limitar a dar marcos jurídicos para que el Estado actúe. Cuando dimos en el 2010, en el 2011 estado de excepción, fue eso. Cuando en 2013 modificamos la ley de defensa, fue darle las armas
al que ejecuta las políticas, que es el Poder Ejecutivo, para que reaccione y tenga la fuerza de que su reacción tenga resultados. ¿Y qué es lo que podemos hacer nosotros desde acá? Nuestro problema hoy, ¿cuáles son? En primer lugar, nuestra Constitución habla del estado de excepción cuando dice en conflictos internacionales. Y ya discutíamos en este pleno, cuando estábamos hablando de las leyes Gafi, quiénes son nuestros enemigos reales ahora. Nosotros la probabilidad de conflicto con Bolivia, Argentina o Brasil, no digo que sean nulas absolutamente, pero son 0.05%. Los conflictos reales que tiene el Estado paraguayo son con la mafia, con el crimen organizado. Y en particular, porque dentro del crimen organizado existen varias variables. Vos tenés los estafadores, tenés los contrabandistas, tenés los avijeos, pero tenés el sector al cual representa el crimen organizado proveniente de la mafia de la droga, que tiene una peculiaridad, la violencia y el temor. Y la preocupación nuestra es la falta de reacción del Estado. A toda acción merecería una reacción, y la reacción no hay, es lenta. Como dijo Sisto, ahora se están agarrando, creo que 11 ya se agarraron, pero se le agarraron a los que salieron por el túnel. A esos que salieron por el portón, no se le va a agarrar más. Y porque lo que pasa siempre es que terminan siendo asesinados por bandas contrarias, pero no terminan siendo juzgados por el Estado. Y esa es la falta de reacción. Y el problema es justamente que en Pueblo Chico e Infierno Grande todos se conocen. Y llevar a cabo una investigación, ya sea por la policía, la fiscalía o el Poder Judicial, es sumamente difícil por la manera que es permeable el sistema. Porque el secretario del juzgado está luego casado con fulano que es transportista de Mengano, se entera. La policía luego no, el policía está casado con la jueza o con la fiscal y que el secretario. Entonces, esperar resultados en una sociedad donde están todos entrecruzados y donde vos te vas a tomar un trago en un bar o a comer en una parrillada y en la mesa de al lado te presentan a alguien que está súper involucrado con el tráfico y que consideran normal, es imposible. ¿Y cuáles son las consecuencias de esta dejadez de parte del Estado en los resultados? Y que lo que va a pasar, y que está pasando en muchas áreas, en primero, la pérdida de soberanía a través de áreas liberadas. Hay áreas, hay zonas, y algunos pequeños pueblos también, compañías enteras también, en donde cuando me roban una gallina o hay un caso de violencia con un vecino, yo no me voy a la policía, no me voy al Ministerio de la Defensa Pública. Yo me voy a denunciarle al jefe de la mafia para que haga justicia, porque todos trabajamos para él. Todas las familias trabajan para él. Y eso es la pérdida de soberanía. Y esos son los conflictos internacionales a los cuales nosotros estamos sometidos hoy. Las fronteras son súper permeables. Nosotros podemos echarle a los presos, pero al día siguiente van a volver a entrar y le vamos a volver a tener que sacar. No existen consecuencias. Y no es que falte información. La información sobra. Pero para convertir la información en una causa y que esa causa tenga consecuencias, corre un plazo, porque dentro de nuestro sistema jurídico están establecidas las garantías y las garantías están establecidas en la Constitución. O sea, hay leyes que no podemos forzar más de eso. Y entonces, dentro de esos procesos, cuando ya por el camino ya le compraron al oficial de justicia, ya le compraron al testigo, ya le compraron, y comprar es lo más fácil que puede pasar, la otra lo mandan a viajar o amedrentan a través, como todos los días lastimosamente vemos, y como mencionaba la senadora Masi, en Paraguay, en la zona de Pedro Juan Caballero, donde sucedió este hecho nuevamente,
En el 2018, en el EPP, creo que en la zona del EPP murieron 2 personas por hecho violento. Y en la zona de Pedro Juan murieron casi 100. Las tasas de violencia son desesperantes. Pero la falta de sanción a esa violencia es aún más desesperante. Ustedes se preguntaron cuánto cuesta al Estado esta liberación de presos que hubo. Porque para meterle preso a esa gente, en primer lugar se investigó, en segundo lugar años de investigación en unos casos de Fiscalía del Poder Judicial, se fue la policía y la Senat en operaciones especiales, costó plata, en algunos casos murieron, otros casos fueron heridos, luego durante años, porque son años de proceso lo que están, eso sigue costando plata al Estado, mantenerle ahí adentro y seguirle su proceso. Y de un día para otro se abrieron los portones y se fueron. Y esa gente no es que ha sido redireccionada dentro de nuestro sistema penal y ahora que están en libertad, por más que haya sido por la fuerza, ahora van a dedicarse solamente a la agricultura y ganadería. Van a volver a hacer exactamente lo único que saben hacer: el tráfico y la violencia. Y con la información que tienen las instituciones de seguridad y con el poder que les representa la agilidad de poder llevar gente de Asunción o gente de otros departamentos o distritos que no estén involucrados y que puedan operar en base a información e inteligencia cierta, por lo menos se va a poder entrar en las casas, se va a poder ver si están o no y si tienen alguna relación con la fuga de las personas, del calibre de estos delincuentes que hoy salieron, que entre ellos había un jefe del PCC, un jefe importante del PCC. Entonces, ¿qué armas nos da la legislación? Ya le dimos todas las posibles, ya cambiamos el Código Penal, ya sacamos la ley de Gafi, ya modificamos la ley de defensa. Solamente tenemos un plus, que es el estado de excepción. Pero el estado de excepción es cierto, y hasta puede ser un efecto placebo, pero nos demuestra y le demuestra a la sociedad y sobre todo a la gente de Amambay que todavía hay un Estado y que todavía el Estado tiene armas para enfrentar y combatir y sancionar y castigar a aquellos que estén. Y lastimosamente a veces los procedimientos judiciales son muy largos y esas sanciones no se dan en la forma que la gente quiere, pero por lo menos meterle preso y por lo menos demostrarle que sí el Estado aún sigue reinando y que no, y la negación sobre todo de que el narcoestado se pueda instalar en alguna parte del Paraguay. Es lo que la Constitución nos dice, es el arma que la Constitución nos da. Y quiero poner el caso de ejemplo, este caso del coronavirus. El coronavirus el 31 de diciembre ya se sabía y se declaró estado de emergencia un mes después. Murieron no sé cuántos y no sé cuántos miles están hasta que tomaron las reacciones. Si hubieran tomado un mes antes, el daño hubiera sido mucho menor. Entonces, el efecto es el mismo. Esto no se contagia con el saludo ni con la saliva. Esto se contagia con dinero y con corrupción y las consecuencias tienen que ser, evidentemente, la cuarentena y aislar a los males y separarlos y acabarlos. Y la única forma que tenemos en este momento es usando esta herramienta constitucional que es el artículo 288 y ese fue el motivo por el cual hemos acercado este proyecto a la Comisión Permanente. Solicitamos su aprobación a los efectos de poder seguir con el trámite legislativo que es convocar a ambas cámaras de Congreso por separado. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor senador. Tiene la palabra la senadora Lilian Samaniego. Gracias, presidente. Enviaron notas a la Comisión Permanente tanto el ministro de Defensa como el ministro del Interior. Y voy a leer párrafos de algunas de estas partes y también de las notas enviadas por la Rural y el sector empresarial del departamento de Amambay. Y especificando que el proyecto de ley de declaración de estado de excepción en el departamento de Amambay tendría que regirse en base al artículo 288 de la Constitución,
donde habla de uno de los motivos por el cual se tendría que declarar estado de excepción es el conflicto armado internacional, formalmente declarado o no, o de una grave conmoción interior que ponga en inminente peligro el imperio de esta Constitución o el funcionamiento regular de los órganos. Ambas instituciones del Interior como del Ministerio de Defensa dieron sus argumentos que para ello no corresponde llevar adelante esta declaración solicitada por algunos senadores de estado de excepción de la Amambay. Pero quiero leer lo que hace a la presentación hecha por el licenciado Eulalio Gómez en ejercicio de la presidencia de la Asociación Rural Regional Amambay. Habla de que todo el sector productivo de esta región apreciamos la preocupación que ese cuerpo legislativo tiene sobre salvaguardar el bienestar en nuestro departamento. Tras un análisis profundo de la situación, coincidimos en que tal medida sería sumamente traumática para la población civil y principalmente para todo el sistema productivo de la zona. Por lo tanto, solicitan que no se declare estado de excepción en base a lo solicitado. También el licenciado Víctor Hugo Barreto, presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Turismo y Servicio. Habla en una parte donde dice, no vemos con buenos ojos, considerando que dicha medida puede ocasionar consecuencias negativas, principalmente en lo relativo al comercio, vital fuente de trabajo de los ciudadanos de nuestra frontera. Además de la caótica situación económica por la cual estamos atravesando, se suma el temor que pueda causar a los turistas y estudiantes universitarios que elegirían como mayoría en Pedro Juan Caballero, haciendo que esto empeore la crisis. O sea que ellos van a elegir Pedro Juan para estudiar y esto puede perjudicar de sobremanera a personas honestas, trabajadoras, que son de la mayoría de los que viven en Pedro Juan. Por lo tanto, solicitan que no se apruebe el citado proyecto de ley y así mantener la armonía y el equilibrio que siempre hubo en esta ciudad, pedían. Y también escuchándole a los compañeros, colegas, decir que todos sabemos el diagnóstico, que es verdad. Lo que tenemos que preguntarnos es en qué podemos hacer cada uno, asumir nuestra responsabilidad, convocar en su momento nuevamente a los ministerios o a las instituciones involucradas, llámese Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, el Poder Judicial, la Fiscalía, para que en base a un plan consensuado cada uno haga su parte. Al estar en la reunión anterior, en dicha reunión estuvieron presentes los ministros del Interior y la ministra de Justicia, y en particular conozco, porque le escuché varias veces a la ministra de Justicia sobre el plan que ella tiene en base a la evaluación que hizo en el tiempo que lleva en esa institución, y hablaba de que solicitaba al Congreso estudiar el presupuesto de esa institución desde el inicio del año. Hablaba de la presentación de la necesidad de una ley de máxima seguridad y de endurecer las normas vigentes. También hablaba de si se podía llevar adelante el estudio del proyecto de ley que había realizado en su momento el diputado Velar sobre procesos más abreviados o procesos más rápidos, y una cantidad de propuestas y análisis que hacían ambos. Reconocer que el presidente de la República, desde el día que asumió la presidencia, declaró la lucha frontal contra el crimen organizado y todo lo que conlleva, lamentablemente, a la situación en que estamos. Y una prueba más de ello es la extradición de hace unos días de este señor brasilero que era requerido por el Brasil, de apellido Boscato, donde a pesar de la sugerencia de algunos que no lo hagan, él lo hizo con mucha firmeza
y con una señal clara de que su posición sigue firme para luchar contra el crimen organizado y todo lo que hace al terrorismo en nuestro país. Entonces, puntualmente, presidente, si constitucionalmente no corresponde, si la gente que vive en la zona nos está solicitando que no se apruebe, si las instituciones están ahora, por lo menos reuniéndose, ayer hubo una reunión en el departamento de Amambay, en Pedro Juan, con el intendente, con la ministra de Justicia, con el sector de la policía, y todos ellos hablando sobre este caso. Lo que deberíamos de hacer es, en su momento, escuchar el plan y qué podemos hacer nosotros desde el Congreso para acompañar ese plan, para que logremos a través de una reunión consensuada ponernos de acuerdo y llevar adelante la lucha firme de evitar que este tipo de cosas vuelva a ocurrir en nuestro país. Conozco de los planes que tiene la ministra de Justicia en lo que respecta a las penitenciarías. Hizo propuesta de la necesidad de capacitación de los guardiacárceles. También tenemos que pensar cuánto gana los guardiacárceles. ¿Es realmente el salario que le corresponde para semejante trabajo, por así decirlo? Necesitamos evaluar el presupuesto general de gasto de la nación en lo que hace a estos temas que son graves y que tenemos que ocuparnos, y no llegar en septiembre, octubre, donde se evalúa el presupuesto y que cada institución no esté conforme con el presupuesto que se le va a asignar. Por lo tanto, presidente, mi sugerencia es el rechazo, o si son mis posiciones, el rechazo, y sugerir una reunión para saber los planes que tienen cada una de las instituciones, Fiscalía, los ministerios y también nosotros. Gracias. Gracias, señora senadora. Tiene la palabra el diputado Celso Kennedy. Muchas gracias, presidente. Y también hago uso de palabra para justificar mi posición política, en el sentido de que estoy en contra de la convocatoria al Congreso Nacional para decidir sobre este tema del estado de excepción, porque ese es en realidad lo que en este momento estamos debatiendo, ¿verdad?, respecto a este proyecto de ley. Primero, porque el artículo 288 de la Constitución Nacional establece los procedimientos para la convocatoria y habla de tiempos ordinarios para el Parlamento y obviamente también durante el receso parlamentario. Y durante el receso parlamentario el Poder Ejecutivo tiene plena vigencia como para declarar el estado de excepción, e incluso hay una excepción otra vez de vuelta dentro de ese artículo, que en 8 días el Congreso Nacional tiene que reunirse para poder decidir si faculta al Poder Ejecutivo a continuar dentro del marco del estado de excepción. O sea, en realidad me parece a mí que es una realidad que el Poder Ejecutivo tuvo en su mano en el momento oportuno para tomar la decisión si consideraba necesario y apropiado declarar el estado de excepción. Y yo hasta diría que él no usó de esa atribución en su momento oportuno, porque cuando se procedió a la fuga sí era necesario claramente, porque era una cantidad considerable, eran personas que realmente eran extremadamente peligrosos, probablemente era difícil de saber con qué intención salieron esa cantidad y podían haber planificado atentados y podíamos justificar de que hay inminente peligro efectivamente de una grave conmoción interna, pero no lo hizo. Entonces, este es un momento en que de alguna manera ha pasado el tiempo, se ha desvirtuado alguna de las cuestiones, entonces vivimos en este momento otra realidad, señor presidente. Y viendo esa otra realidad, no podemos dejar de mirar también otro aspecto importante, que el estado de excepción también tiene su plazo de vencimiento y también tiene su prórroga como un procedimiento. Si nosotros declarásemos estado de excepción en un momento inoportuno y gastamos ese recurso, como decía uno de los preopinantes en su momento, de que hay una herramienta más
y después de cumplido el plazo finalmente todavía no era necesario, había sido y necesitamos en otro momento, entonces estaríamos obrando fuera, me parece a mí, de lo que corresponde legalmente y obviamente también dentro de las capacidades de gestión, dentro de la administración del Estado. Pero sí considero importante que en este momento es bueno el debate sobre esa cuestión, el haberse planteado, porque en realidad mucha gente debe entender que este gobierno, a pesar de las circunstancias, no operó un recurso que tenía disponible en un momento crucial para un peligro real que de seguro persiste hoy en día, pero que en realidad ya está en otra situación. Y vaya a saber por qué no lo hizo. La situación en el departamento ya lo mencionó también una senadora preopinante dentro del departamento. Esto trae consecuencias desde el punto de vista de las actividades de las personas y de los negocios y también de la repercusión internacional que pueda finalmente representar esta declaración del estado de excepción, razón por la cual tenemos que tener mucha prudencia y no simplemente declarar en un momento bajo circunstancias con ligeras decisiones, ¿verdad? Con ligeras argumentaciones para las decisiones. Los ciudadanos del lugar se oponen y me parece razonable. Sí hay otra herramienta por el cual no puedo dejar de mencionar en este momento para que la ciudadanía pueda comprender a cabalidad el porqué de esta posición política, y son dos cosas. Uno, tuvimos una reunión que, si bien es reservada, duró algo así como 5 horas 10 minutos y era entre la comisión permanente y 2 ministerios altamente involucrados en el tema, que era el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior, y en esa reunión no saltó ni el peligro inminente de lo que pueda representar esta cuestión, tampoco saltó la necesidad de declarar en estado de excepción, cosa que sí lo hubiera justificado de alguna manera que así fuera decidido en esta sesión de la comisión permanente. Y hay otra cuestión que sí saltó y se está omitiendo, no se habla mucho sobre eso, porque hay una ley de emergencia nacional vigente que ha aprobado una ampliación presupuestaria, que ha dado toda la posibilidad al Poder Ejecutivo, 13.800 millones de guaraníes de aprobación para que se pueda mejorar, y dentro de esa misma ley estaba contemplado la posibilidad de establecer plan de seguridad sobre estas situaciones que era de inminente peligro cuando aprobamos en su momento. Y el Ministerio de Hacienda lo ejecutó, creo que cerca del 50%. Eso sí es política de Estado, y existiendo este riesgo inminente declarado por el Congreso Nacional en estado de emergencia, la penitenciaría, el Ministerio de Hacienda decidió utilizar gran parte de sus recursos para pagar bonificaciones especiales y malgastos en otras instituciones, y decidió no usar dentro de una ley de emergencia nacional en la penitenciaría un presupuesto que le ha sido asignado por el Congreso. Ese sí, me parece a mí, amerita que el Congreso Nacional tome una posición al respecto y, si necesario fuere, interpelar a los responsables de esa situación. Porque se obvió responsabilidades claras para tratar de prevenir, teniendo la ley en la mano, teniendo el presupuesto disponible y obviamente habiendo ya riesgo visiblemente notorio en el proceso de manejo de esta penitenciaría. Aquí, realmente estas personas que son fugadas tienen hoy en día procesos judiciales encima, están claramente demostrados de que tiene que ser recapturado. No existe la necesidad inminente de detener a otras personas con agilidad requerida para que por orden del Poder Ejecutivo pueda salir realmente orden de detención a las personas, razón por la cual el procedimiento del estado de excepción, para mi punto de vista, no tiene justificación para este momento. Sí, señor presidente, digo que si necesario fuere, obviamente estoy a disposición de la comisión permanente para volver a tratar el mismo tema si cambia la realidad. Pero en este momento no es necesario, según mi punto de vista. Gracias, presidente. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Norma Camacho. Gracias, señor presidente.
Realmente una situación que nos confronta y realmente el análisis de la realidad en este momento es que han fracasado esta ley de militarización, que ha fracasado también la ley de emergencia penitenciaria, que las instituciones encargadas de la seguridad también han fracasado, que tuvimos una situación en esos días, es bueno recordar, como lo alertaba el senador González, de vehículos recorriendo la ciudad de Pedro Juan con civiles armados a vista de la ciudadanía, con motos yendo y viniendo públicamente sin ningún disimulo. Es decir, es bueno que, aún habiendo hecho las evaluaciones por lo visto, es bueno recordar que es indiscutible la causal para el estado de excepción, en este caso por el riesgo, como dicen, del funcionamiento regular de los órganos creados por la Constitución. Sin embargo, y bueno, ya adelanto que a pesar de eso, en este momento mi postura es en contra de la declaración del estado de sitio, y digo ¿por qué? Porque debemos entender también de que todo tiene un momento, un tiempo propicio. Y como decía el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, la declaración del estado de sitio era en ese momento, en el momento en que pasó todo lo que ya sabemos, y era el momento y la ocasión para tomar las medidas necesarias, era la herramienta constitucional que nos permitía ir y detener a todos esos jefes y otros conocidos por la ciudadanía, conocidos también por las fuerzas del orden del lugar, conocidos por los integrantes de la Fiscalía, de la Corte, de los órganos de justicia, de los magistrados, de la policía, etcétera, conocidos por su participación en estas actividades. Era la herramienta que nos permitía ir y detener a esas personas. Era el momento de pasar la factura por no una fuga masiva de presos como de repente decimos, sino por la liberación de jefes narcos. Bueno, ese momento pasó. En este momento la ciudadanía se encuentra también en contra de esta declaración. Y nada más que nuestra realidad, porque para llevar también adelante un estado de sitio, por estos motivos que hacen a la existencia de mafias y de organización delictiva, se necesita también un acuerdo de la cúpula dirigencial del país. Acuerdo, entendimiento y diálogo que veo que no existe y que urge en este momento. Vemos nosotros iniciativas en países en nuestro entorno, por ejemplo, en el Brasil en este momento han establecido la triple frontera puntualmente en el Parque Tecnológico de Itaipú. Se ha establecido un organismo de coordinación de más de 10 de instituciones destinados a todo lo que hace al control. Entonces, recordando un poco también todos los testimonios que dan en el mecanismo de prevención contra la tortura, por supuesto que espanto es un calificativo inferior a lo que corresponde sobre la situación que viven en este momento las personas privadas de su libertad en las cárceles de este país. Bueno, ¿qué podemos hacer como Congreso? Sí, me parece oportuno llamar y ver qué se hizo con esta ley
de emergencia penitenciaria, ¿verdad? Todo lo que acá se discute, todos estos proyectos de capacitación del personal penitenciario, etcétera, fue hartamente discutido y debatido en su momento, no solamente en plenaria, sino también en las comisiones para llevar adelante y para dar al Estado, en este caso hemos desde este Parlamento dado la libertad de ese trabajo en conjunto y la participación directa de las fuerzas militares en control y en contribución a la seguridad de las cárceles. Se ha fracasado. Esa ley en este momento es letra muerta, así que corresponderán tomar otras medidas. Sinceramente, en este momento a mí lo que me viene a la mente es recurrir a una cumbre de poderes ampliada. Recurrir a todos los mecanismos de inteligencia que se tengan también disponibles, y tenemos que llevar adelante una acción decidida referente a los hechos que se dieron, porque esta no fuga, sino esta liberación de jefes narcos pudo haber sido llevada también dado el evidente control que tienen de las instituciones del Estado y en la zona de otra forma. Pero ni siquiera se tuvo ese cuidado. Se lo hizo públicamente en horas en que la ciudadanía circulaba normalmente por la ciudad sin ningún recaudo, impunemente. Fue un abierto desafío a todas las instituciones, como dice la ley de estado de sitio, el funcionamiento, poniendo en riesgo el funcionamiento regular de los órganos creados por esta Constitución. No existe duda de eso. Pero es nuestra situación, y no solamente ahí, ¿verdad? Es algo muy profundo, viene de años, es una situación consolidada, ¿verdad? Y es una situación en la que evidentemente estamos perdiendo. Aún así, como decían, bueno, no fuimos capaces de utilizar la herramienta que sí teníamos a mano para proceder a dar un contragolpe inmediato ante un desafío abierto a todo lo que es la institución, la República del Paraguay. No lo hemos hecho. Quiero recordar de que esta bancada, señor presidente del Encuentro Nacional, hemos pedido una reunión urgente en ese momento, una sesión con la participación de todos los diputados y senadores, porque creíamos que eso era conveniente en ese momento, una reunión abierta y con todos los integrantes del Poder Legislativo ante la necesidad de dar una respuesta a la situación que nos trae. Sin embargo, y vuelvo y repito, tenemos notas de las fuerzas vivas. En este caso, me llama también la atención un comentario de una de ellas que dice: solicitamos que no sea aprobado el citado proyecto de ley y así mantener la armonía y el equilibrio que siempre hubo en la ciudad. Eso ya nos marca cómo estamos teniendo una percepción diferente y estamos aceptando una realidad de hecho que, por supuesto, la gente de la zona debe aceptar para poder vivir. Debe respetar todos esos códigos que en este momento suplantan a la Constitución Nacional, no solamente en el departamento de Amambay. Así que, estimados colegas, yo por lo menos sugiero una cumbre de poderes ampliada. No es posible que nuestra respuesta a esta situación sea seguir debatiendo. Realmente es una situación muy compleja, muy delicada, y yo no dudo de que tengamos elementos, tanto dentro de las Fuerzas Armadas como dentro de las fuerzas policiales, etcétera, que puedan darnos una respuesta a una lucha. Si es que desde las autoridades que encabezamos esta república existe esa voluntad política, ese compromiso. Y sin olvidar también sobre los comentarios que se repiten en este momento sobre la corrupción. Repetida y repetidamente se habla de que es necesario un mayor salario para los
guardiacárceles, por supuesto que es necesario, pero eso no va a resolver el tema, porque si ganas un mejor sueldo, pero igual amenazan a tu familia, por supuesto que no vamos a tener los resultados que esperamos. Recordar también de que hay muchísima gente, y más la mayoría en este país, que tiene oportunidad de corromperse, gente humilde, gente trabajadora, y que sin embargo no lo hace, aun cuando su familia y la salud, la supervivencia de su familia corre en riesgo. Entonces eso es digno de recordar, tengamos en cuenta. Y bueno, nada más, señor presidente, que decir que mi postura está planteada en términos políticos, ¿verdad? Y no en términos de la realidad, de la necesidad de la declaración de un estado de sitio. Entiendo que también una medida como esto puede tener, y probablemente tendrá también condiciones o resultados negativos que quizás no somos capaces de responder ante ellos. Así que recurramos a lo mejor que tenemos para llevar y tomar decisiones efectivas respecto a esto. Lamento que hasta la fecha no haya una respuesta más eficiente, más directa desde el Estado ante una situación, y bueno, por demás entonces amerita escuchar estas notas de las fuerzas vivas que piden que no se lleve adelante, por cuanto que ellos mismos pueden ver que el Estado en este momento no tiene capacidad de reacción. Gracias. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Derlis Maidana. Sí, presidente. En la misma línea expresada por algunos senadores y también por el colega Celso Kennedy, yo estoy en contra también de la convocatoria a ambas cámaras del Congreso para la declaración del estado de emergencia. En primer lugar, el estado de excepción. En primer lugar, no es un problema legal, no es un problema de leyes, sino justamente de la falta de cumplimiento de las normas jurídicas. Es clarísima la ley 5036 del 2013, así como el decreto 103 del 24 de agosto del 2013, por el cual se dispone el empleo de elementos de combate de las Fuerzas Armadas de la Nación en operaciones de defensa interna en los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay, que es el departamento que nos ocupa. Al respecto, en su nota, el Ministerio de Defensa manifiesta que la presencia militar ya se encuentra autorizada por ley y decreto respectivamente en la zona de Amambay, por lo que de dotar de otra herramienta constitucional como estado de excepción resultaría innecesaria, considerando que actualmente la cooperación militar ya se está dando. Que es cierto desde el punto de vista formal, pero no olvidemos también, como decía la senadora Desiree Masi, de que el Congreso ha puesto a disposición del Poder Ejecutivo todas las herramientas necesarias para poder actuar con todo el peso de la ley en el problema penitenciario. Sancionamos una ley de emergencia penitenciaria con mayores recursos al Ministerio de Justicia y Trabajo. También se abreviaron los plazos para poder licitar la construcción de nuevas cárceles, que no es responsabilidad de esta ministra, pero el primer ministro del gobierno del presidente Mario Abdo Benítez, en vez de llamar ya a licitación la construcción de cárceles, se dedicó a cambiar de vuelta el proyecto, y mientras eso se perdió 1 año y medio. También se autorizó la contratación de más de 500 personales vía excepción y, por supuesto, a través de mayor presupuesto a dicha cartera de Estado. Entonces, no es un problema de no tener herramientas, sino de la falta de cumplimiento. Por eso instamos al Poder Ejecutivo a que utilice todas las herramientas necesarias, que las Fuerzas Armadas hagan su trabajo, que la Policía Nacional haga también lo suyo. Me parece, diciendo, pero respetuosamente con la colega Norma Camacho, qué cumbre de poderes ya hoy vamos a la ley, ya cumplir, no faltando cumplir. Entonces, otra cumbre de poderes para desviar la atención no es lo que necesitamos. Nosotros necesitamos que se actúe, que
que la Fiscalía también actúe, que coopere con el Ministerio de Justicia y Trabajo en los elementos de inteligencia para poder detectar y castigar a estos delitos, que el Poder Judicial también se deje de amparar a los capos de la frontera, que la Defensoría Pública siga haciendo su trabajo en cuanto a disminuir la cantidad de las personas privadas de su libertad que no tienen condena, que son el 75% de los más de 15.000 presos que están en las cárceles paraguayas. Y bueno, que cada uno cumpla su trabajo, y cuando se reanuda el periodo ordinario de sesiones de ambas cámaras, tratar de vuelta a esta situación, como decía el colega Kenny, salvo que ocurra otro acontecimiento de mayor gravedad. Por eso, presidente, queridos compañeros, yo estoy en contra de la declaración del estado de excepción y que sí se apliquen los instrumentos normativos que están vigentes en la República del Paraguay. Gracias, presidente. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la senadora Desiree Massí. Presidente, solamente para repetir, porque creo que acá se leyó la parte. Voy a leer lo que dijo el ministro del Interior, donde invoca, si bien el presente proyecto de ley en la exposición de motivos habla del estado de excepción, nos recuerda, esto es lo que no me gusta, ¿verdad?, el Poder Ejecutivo en una de sus atribuciones de conformidad a lo dispuesto en la Ley 5036/2013 de Seguridad Interna, posee la competencia, ¿verdad? Eso es lo que dice el ministro del Interior, y el ministro de Defensa dice: la presencia militar ya se encuentra autorizada por la ley respectiva en la zona del departamento de Amambay, por lo cual dotar de otra herramienta constitucional como el estado de excepción resulta innecesaria, considerando que actualmente ya existe por la citada normativa. Es decir, ambos se remiten a lo que ya existe. Como sí comparto lo que dijo, creo que el diputado Celso Kennedy, ¿por qué no hubo un operativo cerrojo en ese momento? No era el de la fuga, creo que hubo 72 horas después por ahí, teniendo la herramienta constitucional vigente y activa. Ahí ellos solamente tenían que ordenar. Yo no sé si eso iba a ser realmente, productivo o no, pero tenían la herramienta como para desplegar las FTC o quien quieran de acá, de allá, de donde sea, y copar a Mambay más o menos. Aunque eso al final, pero podían haberlo hecho y no lo hicieron. Así estaban plenamente autorizados, y el ministro del Interior y el de Defensa corroboran con su nota que para ellos está vigente la ley del estado de excepción de Amambay. Y solamente para recordar, compañeros, como fui un poco desordenada, todo esto ha dado el Congreso, aparte del presupuesto, la modificación del código. Atiendan cuántas leyes. Por eso es que a mí ya las leyes actúan de placebo, reitero. La modificación del código de ejecución para el uso de las fuerzas de seguridad en la parte perimetral. La modificación del artículo 245 para que se analice y por lo menos se intente disminuir la sobrepoblación injusta e inconstitucional. La ley de defensa interna, la tercera, ya que es el estado de excepción en los 3 departamentos. La de videoconferencia, también eso nosotros aprobamos. La ley de las tobilleras, la de emergencia penitenciaria con el presupuesto, miren lo que le estoy diciendo, y la octava, cambiamos el clasificador presupuestario, compañeros. Porque supuestamente, no es supuestamente, es cierto, pero hasta ese detalle se tuvo en la bicameral, y después nosotros aceptamos, como el sueldo de los guardiacárceles es poco, que conste que yo creo que si uno va a ser honesto, sobre todo si del otro lado está la mafia, uno puede ser honesto con 3 o con 4 millones, pero hay también de por medio mucha cuestión de amenaza a la familia. Pero también le modificamos el clasificador presupuestario. Hasta eso hicimos, para que los guardiacárceles que no podían recibir exposición al peligro
puedan recibir un plus de exposición al peligro a partir del 2020, para tratar de completar algo el salario, que conste que yo no creo que sea el principal problema, pero es también un problema en el sentido de la motivación, no en el sentido de la honestidad, porque esa ya es otra cuestión. Y finalmente, de las 10 antilavados, en la realidad, 3 están vinculadas absolutamente al tema penitenciario. Es decir, el Congreso en total, en todo este tiempo de la legislatura pasada y sobre todo en esta, hemos aprobado en total 12 leyes. 12 leyes que tienen que ver. Así que esto nos da la autoridad suficiente, y comparto con lo que están diciendo acá los otros compañeros, de exigir a los otros poderes, exigir resultados o por lo menos un plan. Porque lo que vinieron a decir los ministros en la reunión esta secreta, ni por si acaso era un plan. Y sí se dijo, aclaro, porque ya que se contó todo, en este momento, aparte del problema del Ministerio de Justicia, se dijo, y yo creo que cualquiera piensa, lo que pasa que no se dice en voz alta, pero ya es el momento de decir para que se actúe, como acá alguien dijo. Se dijo del peligro que significa, no son 75, como ni siquiera tienen bien censado. Pero acá no se necesita 75, se necesita un jefazo o 3 o 4 jefazos. Son 20, 15, 20, por ahí, pero no importa. Pueden ser 75, pueden ser 20, que tienen mucha plata, están dentro de la estructura del crimen organizado. Y lo que se dijo es que el peligro que significa, lo que pueden hacer estas personas en este momento, ni siquiera lo en el departamento de Amambay, en cualquier parte, para rescatar otras personas, porque en ese tiempo se habló, y sobre todo porque ellos en este momento están fuera de su hábitat donde recaudan, porque estos grupos manejan el tema de las rutas y de las drogas dentro de la cárcel, y en este momento, como no van a tener ese ingreso, necesitan hacer algo para poder tener el apoyo logístico y tener el financiamiento para continuar. Porque como alguien dijo acá, no se van a dedicar a la agricultura y a la ganadería, y todos sabemos que el PCC muere o mata por estar en la cárcel. Es decir, si salieron para algo. Y eso también se dijo en la reunión. Y yo creo que todos tenemos eso en el pensamiento. Entonces, con más razón, tenemos que exigirle al Ejecutivo que nos diga cuál es el plan, con cronograma, con plazo, con esto, con aquello. Y al Poder Judicial también, porque no nos vamos a olvidar un hecho tan grave que pasó desapercibido, como que una semana antes, un juez, que creo que acá, no sé si Enrique, yo no sé si está en el jurado o dónde, un juez firmó, señores, ¿cómo se llama esto? La prisión domiciliaria de 5 personas que son del grupo de Minotauro, y que se fugaron con este grupo. Peligrosísimas. Acá sí que no hay duda. Acá no podemos decir que el que sale y que dice yo estoy por robo nomás es realmente una persona que está por robo. Como no tiene juicio, como no tiene nada, puede estar por robo efectivamente y haya salido en el montón, o puede ser una persona que hace de logístico o lo que sea. Pero estos 5 que son de Minotauro y que un juez firmó la prisión domiciliaria, realmente grave. Creo que desde el jurado se están tomando las medidas o se tomaron, pero eso que ocurrió, no sé, acá para la gente que no estuvo en la reunión, creo que somos los mismos nomás luego, contaron que el abogado estaba delante de la cárcel con el teléfono exigiendo que se libere a sus clientes porque obviamente tenía la orden del juez. Esos tipos están catalogados como de alta peligrosidad y van a estar en su casa, ¿verdad? Y ahora ya están luego en su casa. Y van a estar por la vía legal, firmado por un juez, y en este momento están fugados. O sea, esa es la situación. Presidente, yo hago este recuento porque siempre se dice ¿qué hace el Parlamento? De verdad, yo ya no sé más. Podemos seguir haciendo leyes, pero que nos traigan el diagnóstico, y si van a traer un presupuesto que sea real y que cumplan el 100% del presupuesto. Que cumplan, no el 50%, porque de los 13.000 se fueron 6.000 y algo nomás, se fue para horas extras, para viáticos, para combustible, y ahí nos quedamos. Y se les dijo también a la ministra y al ministro del Interior también que
se use los recursos del Estado paraguayo. Es decir, acá nosotros le tenemos a Copaco, a Conatel, al MITIC. ¿Qué es esta cuestión de a cada rato? Yo no digo que no se tenga que controlar, como si fuese que ellos no pueden tener todo el sistema de videoconferencia, de cámaras, etcétera, etcétera, con los recursos que tiene el Estado. A mí me gustaría saber si ese plan se está haciendo, porque con los recursos del Estado, con las instituciones del Estado y con control cruzado, obviamente, se puede seguramente controlar algo. Pero el día que asumamos que somos un narcoestado, porque esa es la realidad, que estamos secuestrados por el crimen organizado que ha infeccionado todas las instituciones, porque yo no me voy a cansar de decir esto, sin olvidar el sector privado. Lastimosamente, los tres poderes del Estado, otras instituciones y quienes dieron logística a toda esa gente precisamente están también vinculados. Es gente que está vinculada al final y, como todos sabemos, la droga está vinculada al lavado de dinero que termina lavándose en algún banco y alguna financiera. Y para eso se hizo el paquete antilavado. Así que el Ejecutivo tiene todas las herramientas, el Poder Judicial también, la Fiscalía también. Si quieren algo más, que pidan ellos. Que pidan ellos realmente, y si no piden, están siendo negligentes. Si no piden, es una alta negligencia en este momento. Sobre todo cuando ellos han advertido no solamente lo que pasó, supuestamente, sino que lo que puede pasar, que es la parte más grave todavía. Hoy, ¿qué fecha es? Hoy estamos contando esto, ya sabíamos. Ojalá que no tengamos que ver lo que pasó en San Pablo y en otras ciudades cuando el PCC y el Comando Vermelho se les ocurrió salir de la cárcel y tomaron la ciudad de San Pablo, pero tomaron por horas San Pablo. Ojalá que no tengamos que ver eso realmente para esperar un plan, porque algunos que hemos visto eso en la televisión y seguimos la historia de estos grupos, realmente, y lo que conocemos San Pablo, que es una cuestión así impresionante, ver a una ciudad como San Pablo, que no, tomada absolutamente, todas las instituciones, los vehículos quemados, todo por horas por el PCC, esperemos sinceramente que esto no ocurra. Pero necesitamos que exista una reacción y queremos un plan que obviamente nadie le está pidiendo que compartan, por si acaso nomás. Si tienen un plan genial, seguramente ya el presidente o cuando volvamos vamos a ver la manera. Nadie le está pidiendo que develen estrategias. Nadie está pidiendo eso. Pero queremos saber, hay cosas que se pueden saber, como si van a instalar cámaras, si van a reforzar, si necesitan esto o aquello. Obviamente nadie le va a pedir que develen estrategias contra el crimen organizado, porque nadie es imprudente en este poder del Estado, por lo menos en todo este tiempo, más allá de las diferencias políticas que podamos tener. Siempre hemos tenido reuniones con los ministros y nos han contado incluso estrategias que tienen que ver con el PCC o incluso cuando lo mataron a Rafat, etcétera, etcétera. Y nadie fue tan imprudente como para salir a contar esto y esto y esto piensan hacer. Así que yo no creo que en este momento haya cambiado esa situación. Prácticamente tienen un cheque en blanco en lo que hace a legislación. Por eso, reitero, nosotros, y creo que por lo menos creo que hay un consenso, en este momento, porque tienen el estado de excepción y ellos mismos admiten en la nota que para ellos eso está vigente y que pueden desplazar. ¿Por qué ya no le hicieron? Eso yo creo que en otra reunión le podemos preguntar a ellos. Gracias. Gracias, señora senadora. Tiene la palabra el diputado Basilio Núñez. Gracias, presidente. Presidente y colegas parlamentarios, creo que es obvio de que hay una crisis penitenciaria en el país. Lamentablemente, desde el manejo de los reclusos en comparación a otros países es diferente. Acá el recluso da conferencias de prensa con una melena de 2 metros en algunos casos. En cambio se va al Brasil y es otro el tratamiento que se le da. Y me refiero a todos los gobiernos que pasaron. Todos debemos hacer mea culpa, probablemente de que no hemos tomado en serio. Y también decir de que esto seguramente está
hartamente diagnosticado. Acá falta aplicar el tratamiento. Acá, por ejemplo, presidente, ¿hace cuánto que se está hablando de las famosas tobilleras? Voy a hablar brevemente nomás, ya se han referido. Yo veo que en otros países directamente se hace una licitación y la persona que puede en este caso pagar lo paga, y el que no puede pagar de alguna forma es subsidiado por el que puede pagar, y eso lo determina el órgano correspondiente que va a administrar. Y nosotros seguimos debatiendo. En el 2002 era concejal municipal, ahí ya escuchaba ya que en otros países se aplicaba. Y cada día tenemos más hacinamiento de nuestras penitenciarías. Se mezclan reos de alta peligrosidad y en vez de ser lugares donde las personas tienen que de alguna forma también trabajar para después reinsertarse socialmente. Coincido con los colegas que han hablado anteriormente, parlamentarios, con la colega parlamentaria de Cire y el colega diputado de Liz Maidana, creo que han citado una ley que tenemos del año 99 y que fue modificado nuevamente en el 2013. Posteriormente sale un decreto donde le faculta y donde se declara, luego en el artículo 56 le da la potestad. Y estos tres departamentos, Concepción, San Pedro y Amambay, de por sí están en estado de excepción. Acá lo que necesitamos ya es acción, presidente. Entonces, acordarse también que en este mismo Parlamento, tanto en diputados como en Senado, fue aprobado una ley de emergencia penitenciaria donde dispone también la participación de las fuerzas públicas, tanto policías como militares. Entonces creo que el gobierno tiene todas las herramientas, y aprobar esta ley más que nada sería crear una especie de zozobra en los comerciantes, ganaderos, en la población. Así es que, presidente, concretamente yo creo que nadie ha mocionado todavía. Mociono el rechazo de este proyecto de ley presentado. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Edgar Acosta. Gracias, presidente. Saludo a los demás colegas y a los que están siguiendo nuestro debate. En primer lugar, presidente, independientemente de la pertinencia o no del estado de excepción, si amerita en este momento, yo le felicito a los proyectistas de haber presentado esto. Debido a eso estamos analizando a profundidad. Creo que el Ejecutivo tenía una herramienta para utilizarlo, no lo utilizó, y desde el Parlamento le decimos, ¿saben qué? Tienen esta herramienta, le ponemos a consideración de los parlamentarios para que ustedes utilicen. Vino la respuesta del Ejecutivo que no está de acuerdo. A partir de ahí puede ser que cambie mi posición, porque el Ejecutivo que tienen que implementar no está de acuerdo. Pero realmente hay que reconocer, presidente y colegas, que no somos, me gustaría que seamos mucho más fuertes como legisladores con lo que es el Ejecutivo. Yo 5 años le cuestioné al gobierno de Cartes, pero fuertemente, y no me arrepiento de eso, porque había méritos. Pero qué débil estamos siendo con este gobierno. Cuando nos presentan ahora, por poco ya no le van a culpar al software de que se hayan escapado esto en la cárcel de Pedro Juan. Están a punto de culparle a una empresa privada. Yo puedo sostener una hipótesis de que no hayan querido salir esta gente, pero que le hayan dicho salgan. Esto es un problema de Pedro Juan nomás, colegas. ¿Y lo que pasó con Zamora? Eso fue acá en la capital. Murió un comisario. Dejó una familia destruida. ¿O ya le atraparon a Zamora? No. O lo que pasó en Pedro Juan, esos 4 en San Pedro. 4 poderosos criminales, narcotraficantes. Vaya uno a saber si formaban parte del PCC o no. No estaban adentro, estaban en una granja. Esto es una cuestión de Estado. Y el responsable principal es Mario Aldo Benítez.
O cuando el Ministerio de Hacienda hace un plan de caja de recorta de 13.800 millones, que le dimos con una emergencia para ayudar a luchar contra esto, hace plan de caja el ministro de Hacienda, el hermano del presidente, que fue promulgado, porque esta emergencia penitenciaria fue promulgada por el Ejecutivo, no le dan todo el dinero. Pero sí hubo dinero para que alguna gente se vaya a un avión para hacerle feliz, no sé dónde se fue, a una institución pública, o para que algunos vacacionen. O sea, ¿dónde está la política de Estado con relación a lo que es la seguridad? Ahora nos asustamos todos y estamos hablando de este tema, pero los responsables, el Ejecutivo, que tiene todas las herramientas, no lo aplica. El presidente de la República es el responsable principal. Y es bueno que se debata este tema y que le digamos, esta herramienta usted tiene y no lo utilizó. Y con esta respuesta que da el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, que no están de acuerdo, más que nunca son responsables por cualquier situación que ocurra en nuestro país. Yo no creo, y sé que ustedes también, legisladores y la ciudadanía, sabe que los que salieron de la cárcel salen sin un propósito determinado. ¿Para qué van a salir si están cómodos adentro? Estamos hablando de los principales jefes. ¿O será que tienen algún plan mucho más importante para ellos en cuanto a recaudación, en cuanto a, inclusive, ¿por qué no matar a alguien? Esa es la realidad, tenemos que hablar así crudamente. El senador Silvio Fassetti nos hizo un relato de Pedro Juan. Yo no conozco, me he ido algunas veces, pero no tengo esa vida política que ellos tienen, larga trayectoria en recorrer los lugares. Y nos ha relatado lo que sucede en esa ciudad. Y aceptan como una realidad. Después escuchamos las notas que leyeron de algunos empresarios, comerciantes, que se respeta la opinión de ellos, que seguramente mucha de la interpretación que hace este escenario siempre se basa más en lo económico, ¿verdad? Empresarios, fin de lucro, queremos tranquilidad, el estado de excepción va a perjudicarnos políticamente. Pero aceptan ellos que está allá como una sensación que está todo bien. Pero un senador de la República nos da un relato diferente. ¿Qué significa eso, presidente? Que el Estado está ausente y ya aceptan como una realidad que el crimen organizado domina esa parte de nuestro país. ¿Para qué existe el Estado? Es la gran pregunta que tenemos que hacernos. El Estado sin fuerza no nos sirve. El Estado tiene que ser fuerte, la presencia del Estado tiene que ser fuerte para darnos la sensación de seguridad de que todo está tranquilo. Yo no estoy tranquilo. Yo no sé cuántas personas están afuera. Así como estaba hablando con el colega Celso Kennedy, alguna hipótesis de que no tiene inclusive un listado de quiénes estaban en la cárcel. Una locura. Podemos hacer varias hipótesis, que algunas estaban en la cárcel sin que realmente sea culpable y que el verdadero culpable le haya estado pagando para él estar afuera y que el otro inocente esté adentro. Si total lo que se controlaba era el número y no quién es. Está bien que hablemos del tema y le felicito a los proyectistas. Seguramente a mí la posición del Ejecutivo, de la nota enviada por altos exponentes del Ejecutivo, ministro del Interior y de Defensa, dicen que no amerita, votaré en contra. Porque son los que tienen que ser operativamente dar cumplimiento a esto. Pero la responsabilidad más que nunca está en manos de ellos. Y ojalá efectivamente se atrape a los que realmente no se hayan escapado por una oportunidad que tenían, sino que ahí es la gran duda. Si ellos permitieron que salga por la puerta principal, yo no tengo la seguridad de que ellos quieran atraparlo. Por esto, bueno, una fuga. Entonces, presidente y colegas, tenemos que hacer un señalamiento al responsable principal, es el Ejecutivo.
No culpemos al bajo salario, no culpemos al software de la empresa privada, no culpemos a Pedro Juan. Este es un problema ya no solamente de esa zona, no de Guardia Cárceles, es un problema ya del Estado. Y hay un Estado que se compone de 3 poderes, pero hay un responsable principal que es el Ejecutivo. Yo le pido al Ejecutivo en este momento, porque yo sé, también estoy convencido que la seguridad se combate con recursos, que hagan un presupuesto que realmente amerite las ganas que tenemos como Estado paraguayo de luchar contra el crimen organizado. Una de las primeras medidas, y le desafío a este gobierno, y no creo que ningún parlamentario se oponga, ¿por qué no tenemos todavía el radar? Ojalá que en el presupuesto del Ejecutivo que nos traiga en septiembre figure la compra de radar para detectar a aquellos narcotraficantes del crimen organizado que usan sus aviones y se bajan en tal o cual estancia. Saben todo dónde bajan. Ahí vamos a darnos cuenta si efectivamente el gobierno está luchando contra el crimen organizado. Esa va a ser la vara de que realmente queremos luchar frontalmente contra el crimen organizado. De lo contrario, nos quedamos en discursos, en pensamientos, y lo que sirve, presidente y colegas, es la acción. Eso es lo que determina efectivamente si un gobierno quiere luchar frontalmente contra el crimen organizado. ¿Tiene la confianza del gobierno? Sí, el pueblo le votó. ¿Tiene la confianza de seguir colaborando con ellos? El legislativo nunca dejó de dar todos los pedidos que han venido de parte del administrador de la República. La voluntad de la Comisión Permanente, la semana pasada, más de 5 horas, estuvimos escuchándole al ministro de Interior y a la ministra de Justicia, que uno tiene que reconocer que conocen del tema. No podemos decir que no son capaces en cuanto al conocimiento de la problemática. Y ese diagnóstico más ellos lo tienen bien definido. Y si vamos a establecer responsabilidades, más que nunca tenemos que analizar también la profundidad, y esto dejo como una reflexión final, presidente y colegas. ¿Por qué más del 50%, 60, 70% de los que están en las cárceles no tienen condena? Y ahí sí le metemos la responsabilidad a jueces, a fiscales, a defensor público. Ahí ya está la responsabilidad. Tiene que haber es como una política establecida para que esta gente no esté condenada. Es imposible que no pueda haber un mecanismo para que esta gente pueda ser realmente condenada como tiene la justicia pronta y barata, y no se aplica, y hay responsables. Ojalá, presidente, que el Ejecutivo realmente nos dé seguridad. Seguridad es fundamental. La seguridad ayuda en lo económico, al bienestar de la gente. En este momento, no creo que la zona norte esté tranquila, como dicen algunos comerciantes que nos han enviado la nota. Y los que tenemos una hipótesis de que no salieron, como ayer le atraparon que estaba en un arroyo. Los jefes no están en un arroyo en este momento. Estarán en algunos lugares mucho más placenteros haciendo planes y no precisamente planes a favor del país. Gracias. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Julio Mineur. Muchas gracias, presidente. Podemos estar a favor o podemos estar en contra de la convocatoria para que tenga que ser declarada esta zona del país en estado de excepción. Pero lo importante es de que arrancamos y estamos dando inicio, o este tipo de iniciativa provocan el debate tan necesario para el tema de la construcción de un plan nacional de seguridad. ¿Y por qué hago mención a un plan nacional de seguridad? Porque esa es la manera
de abordar desde el interior de la República todo lo que hace a esta actividad fundamental del Estado para generar una sensación muy necesaria en la población. La seguridad se construye y la inseguridad se combate. Para combatir se debe tener leyes, se debe tener capacidad operativa, se debe tener capacidad de respuesta, se debe tener elementos de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas policiales abocadas a esta acción indelegable del Estado para poder preservar la sensación muy necesaria que se necesita para poder vivir en paz. La hipótesis del conflicto nunca debe ser subestimada. Ya lo ha hecho mención el compañero que ha presentado el proyecto, de que la hipótesis no puede ser desechada. Lo que debemos entender es de que hoy la hipótesis del conflicto no solamente ya se da dentro de un relacionamiento con los vecinos o con otros países, sino se da con el crimen organizado, con el narcotráfico, con el secuestro, con otros flagelos que dañan la imagen del país, dañan la convivencia pacífica y armónica que debe existir en una población. Yo no quería estar ausente de esta discusión, presidente, pero lo que quisiera señalar en esta oportunidad es de que la seguridad se construye y se construye a través de un plan. Y lo que nosotros debemos hacer es notar y hacer notar de que la construcción de ese plan que permita vivir en un ambiente armónico debe ir acompañado también con un combate frontal a la inseguridad, que se manifiesta de diversas maneras, pero esa es la manera en que se deben abordar el tema. El tema de la crisis penitenciaria es apenas un capítulo de la actividad multidimensional que debe enfrentar el Estado para poder generar un ambiente de seguridad. Reitero, presidente, podemos estar a favor o en contra de la convocatoria. Lo que no podemos evadir es de que nuestra participación, nuestra contribución, nuestras ideas, que las traemos al escenario competente para que se tengan que tomar las decisiones pertinentes, tienen que abocarse a la construcción de un plan nacional de seguridad, en el cual se debe combatir, es cierto, la inseguridad, pero lo debemos hacer con ciencia y con conciencia, generando capacidades, construyendo cooperación interagencial y estableciendo un propósito único, que es la de beneficiar a toda la población paraguaya a través de la construcción de una sensación de seguridad. Gracias, presidente. Gracias, señor diputado. No habiendo otro orador, voy a someter a consideración la propuesta del senador Fernando Silva. Los que no están de acuerdo de la propuesta de convocatoria a sesión de diputados y senadores no votarán. Y los que están de acuerdo deben votar. Someto a consideración la propuesta. La propuesta del senador Fernando Silva es de aprobar para convocar a sesión de diputados y de Senado. Y el que está a favor vota, y el que no está, a mano alzada el que está a favor. Y el no tener los números ya queda rechazado la propuesta. Entonces someto a consideración la propuesta del senador Fernando Silva Facetti. No posee los números, minoría, queda rechazado. Segundo punto del orden del día. Proyecto de resolución por el cual se pide informe al Poder Ejecutivo, Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Servicio Nacional de Promoción Profesional, presentado por el senador de la Nación, Patrick Kemper. A consideración. Sí. Aprobado. Tercer punto del orden del día. Proyecto de resolución que pide informe al Ministerio de Hacienda, Servicio Nacional de Catastro, sobre situación del expediente número 98.183, Territorio Social Nueva Esperanza, presentado por el senador de la Nación, Sixto Pereira.
A consideración, aprobado. Siguiente punto. Proyecto de resolución que pide informe al Poder Ejecutivo, Presidencia de la República, sobre la presencia de las fuerzas extranjeras denominada Oficina Federal de Investigación, FBI por siglas en inglés, de Estados Unidos de Norteamérica, presentado por el senador de la Nación, Sixto Pereira. A consideración, aprobado. Siguiente punto. Tiene la palabra el senador Sixto Pereira. Presidente, es para solicitar a los colegas reconsideración para tratar algunos pedidos de informe, si se puede. A consideración la solicitud de reconsideración. Si no hay objeción, aprobado por Secretaría. Vamos a dar lectura a los pedidos de informes solicitados por el senador Sixto Pereira. Proyecto de resolución que pide informe al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social sobre contratos colectivos de condiciones de trabajo inscritos. A consideración, aprobado. Proyecto de resolución que pide informe a la Administración Nacional de Electricidad sobre el consumo de energía eléctrica por parte de los usuarios empresariales. A consideración, aprobado. Proyecto de resolución que pide informe al Instituto de Previsión Social sobre el aporte patronal de las empresas que cuentan con trabajadores inscritos. A consideración, aprobado. Proyecto de resolución que pide informe al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones sobre instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales en los distritos de Cacupé y Tobatí, departamento Cordillera. A consideración, aprobado. Esa es la solución. Proyecto de resolución que pide informe al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales en los distritos de Cacupé, departamento de Cordillera. A consideración, aprobado. Proyecto de resolución que pide informe a la Municipalidad de Tobatí y a la Municipalidad de Cacupé sobre instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales en los distritos de Cacupé y Tobatí. A consideración, aprobado. Estamos en el quinto. Siguiente punto en orden del día, el quinto. Proyecto de resolución que pide informe al Poder Ejecutivo, Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra sobre la colonia 3 de noviembre, Distrito de Repatriación, Departamento de Caguazú, presentado por la senadora Esperanza Martínez. A consideración, aprobado. Siguiente punto. Nota presentada por el diputado nacional Sebastián García de fecha 14 de enero del 2020, por la cual comunica su salida del país del 31 de enero al 15 de febrero del 2020 por motivos particulares. A consideración, aprobado. No habiendo otro punto que tratar, siendo las 11:16, levantamos la sesión. Muchas gracias.